Buenos días, profesor y compañeros. A mí me correspondió el sistema constructivo de Adobe. Entonces, en primer lugar, les voy a explicar, les voy a comentar qué es Adobe. Entonces, el Adobe es un ladrillo sin secar. Entonces, esta es una pieza para construcción hecha de masa de barro. Esta contiene arcilla y arena. También, por otro lado, es importante mencionar que este es mezclado con paja y por otro lado es moldeado en forma pues, de ladrillo y estas es secado al sol. Con estos se construyen diversos tipos de elementos constructivos como paredes, muros y arcos. También les voy a comentar un poco de la historia del sistema constructivo. Se dice que esta es una de las técnicas de construcción más antiguas del mundo. Esta técnica primitiva apareció por primera vez en el octavo milenio antes de Cristo, en las construcciones preonolíticas, ¿sí? Por otra parte, estos adobes primitivos tomaron la forma de bolsas y arcillas agrupadas alrededor de pequeños cerros o montículos. Por ende, estos sirvieron de base pues, para construcciones pequeñas. Y en los siglos en 1800 a.C. apareció pues, la primera fase en la cual se basó en construcciones de casas redondas con adobes crudos, los cuales eran llamados adobes arqueados. En el siglo 1250 a.C. Apareció la segunda fase, que eran los sistemas de construcción de casas rectangulares con paredes y pisos pues cubiertos de una capa gruesa de arcilla lisa y pues coloreadas. Y por esto los adobes tomaban forma de prisma cuadrangular. Por otra parte, pues a finales del quinto milenio apareció este sistema constructivo al norte de Mesopotamia, cual pues era el adobe moldeado encajonado a mano en moldes pues abiertos. En esa misma época y en las siguientes, los mesopotámicos le dieron uso al adobe en todas sus formas. Y también es importante mencionar que es el único país en el Antiguo Oriente que a través de su historia empleó con regularidad pues este sistema constructivo. También les vendré a nombrar los autores pues, de la época. El primero es Intem o Imutes. Este fue un erudito egipcio que es considerado un arquetipo histórico de polimatía, sabio médico y el primer arquitecto e ingeniero conocido en la historia, en el año 2690-2610 a.C. Él fue autor del complejo funerario de la pirámide escalonada. También tenemos a Hassan Fatih, 1899-1989. Este también fue un arquitecto egipcio, pionero pues en el uso de este sistema pues constructivo, que pues aún todavía es considerado pues en Egipto. Por otra parte, él fue el que restableció el uso del adobe empleando métodos de diseño y materiales antiguos, ya que se me olvidaba mencionarles, en la historia había dejado de ser pues utilizado. Por otra parte, este entrenó a sus habitantes para que pudieran construir sus propias casas con este sistema constructivo. Aquí les voy a mostrar a continuación las técnicas y primeros ejemplos del adobe constructivo pues por egipcios, ¿no? Entonces el paso 1 es que estos obtenían agua de un estanque en grandes jarras. El segundo es que estos recogían el limo del río Nilo. El limo es un barro o restos vegetales. Este lo humedecían y lo mezclaban con paja o arena. En el tercer paso, estos le dejaban la mezcla sumergida en agua por varios días, de tal manera que su objetivo era conseguir una mezcla más viscosa y consistente cuando pues se secaba, ¿no? En cuarto paso es que los ponían en moldes de madera y los dejaban secar al sol. Y el quinto, que al secarse las piezas se retiraban del molde y se unían con la mezcla de adobe de arena, paja y agua. Entonces, como pueden observar aquí en la imagen, se muestra cómo los obreros hacían los adobes, en este caso la tumba del gobernador Rec Miré, en 1500-1300 pues antes de Cristo. Aquí algunos ejemplos. La pirámide de Saqqara, la cual fue hecha por el arquitecto Imhotep, el que les había mencionado anteriormente. Entonces, como puede ver, las paredes exteriores eran de piedra caliza y las interiores pues de adobe. También tenemos aquí la mayor estructura de adobe del mundo, que es la bimilenaria ciudad Argebam, construida en 500 a.C. pues en Irán. Enseguida pues les voy a
a comentar sobre la técnica de construcción, o sea, la mejor técnica pues para conseguir un buen adobe. Y hay que tener en cuenta los horizontes del suelo, cómo está constituido. Entonces, horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte R. El horizonte O, como pueden ver, es los primeros centímetros del suelo. El horizonte A, pues el suelo superficial de materias integradas, o sea, lo que quiere decir el material, pues la material orgánico, ¿no? El horizonte B es el elementos minerales finos que se encuentran en ese horizonte. El horizonte C son los fragmentos de roca, como se puede ver aquí en la imagen. Y el horizonte R, pues ya la roca madre. Ahora es importante mencionar que los horizontes A y B se utilizan específicamente para la fabricación de adobe, ya que estos se encuentran la tierra adecuada. También es importante conocer su contenido de arenas, limos y arcillas. Aquí, como pueden ver, están los componentes del suelo: las gravas, las arenas gruesas, las arenas, limos y arcillas. Aquí están los componentes del adobe. Entonces aquí en esta tabla se muestran los porcentajes necesarios para una mezcla consistente. En la primera está la arcilla en la bolita blanca, en la segunda el limo y en la tercera la arcilla arena, que es la que pues se utiliza, ¿no? Entonces el adobe aquí en el número 6 tiene un porcentaje del 40%. El bloque tiene un porcentaje del 60% y el tapial un porcentaje del 90%. Como ya todos sabemos, los sistemas constructivos pues tienen ventajas y desventajas. Entonces, en este caso, las ventajas del sistema constructivo de adobe es que es térmico, o sea, el calor no se transmite al interior y da pues una sensación agradable. Es acústico, lo que quiere decir que los ruidos no se transmiten por su espesor. Normalmente es de bajo costo o ningún costo, ya que este material pues se encuentra en algunas zonas pues de la sí, del lugar a donde se vaya pues a conseguir. Es ecológico, ya que su proceso no interfiere pues con el medio ambiente. Y las desventajas de este sistema es que es sujeto de inminentes colapsos ante las inundaciones. También requiere cierta técnica pues para su proceso constructivo. Se tiene que pues observar bien, porque pues es una desventaja por muchos factores. No es conveniente para la construcción en altura tampoco. No se debe utilizar en zonas pues con riesgo sísmico. Bueno, el sistema de adobe constructivo sismo resistente, proyecto de Taishin, es lo que yo pues investigué, cómo es que ha avanzado pues este sistema de constructivo de adobe para que este pueda ser más resistente, ¿no? Entonces, en esta diapositiva les voy a mostrar la construcción de adobe tradicional, ¿no? Entonces, hay gente que a la hora de desarrollar este tipo de sistemas consiguen o hacen adobes de mala calidad, ya que utilizan tierras inadecuadas, ¿no? También es porque les hace falta cimientos y sobrecimientos. Es porque han realizado mal el amarre de las paredes y falta de refuerzos internos. También es que los huecos de las puertas y las ventanas no son proporcionales a la casa y están muy cerca de las esquinas. Falta de repello en las paredes, techos muy pesados y también por la falta de vigas de amarre o soleras de coronamiento. Para esto, en este proyecto Taishin nos indican y nos muestran unas técnicas de este adobe sismo resistente, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que conseguir realizar buenos adobes. Para esto, primero hay que escoger la tierra adecuada para poder desarrollarlos. Entonces, para hacer los adobes se necesita que la tierra tenga una adecuada proporción de arcilla, también llamado barro, y pues tierra blanca. También por otro lado es importante aclarar que el tipo de tierra es diferente en cada lugar y es difícil encontrar pues tierra que tenga pues la adecuada proporción de arcilla y tierra blanca pues naturalmente, ¿no? Lo que hace necesario en este proceso agregar los elementos que le hagan falta hasta alcanzar pues la proporción adecuada.
Entonces, para ello se deben hacer algunas pruebas de la tierra a utilizar, como las siguientes, que se trata de la prueba de la bolita, que se realiza específicamente para conocer si la tierra encontrada tiene barro o no. Entonces, en primer lugar, hay que tomar un poco de tierra con la mano, ¿sí? Y empuñarla, agregarle agua poco a poco, y de esta manera hasta que se pueda formar una bolita de 2 centímetros pues aproximadamente. Después de esto se tiene que coger la bolita, pero antes de esto, perdón, se me olvidaba, hay que dejarla secar 24 horas, ¿sí? Ya después de haberse secado hay que apretar la bolita con la mano, con el dedo pues pulgar, y si la bolita no se rompe, la tierra es adecuada. Pero si la bolita se llegase a romper, esto significa que el suelo no tiene suficiente barro, por lo que no se podría pues utilizar. En segunda, pues la segunda técnica es la prueba del rollito. Esta se realiza para conocer si la cantidad de barro que contiene la tierra es la adecuada. Entonces se hace un rollito con la mezcla de 20 centímetros de largo y de un diámetro de 1 centímetro, ¿sí? Entonces aquí, como se ve en la imagen, donde dicen 5 a 15 centímetros, entonces si se rompe entre esas distancias, o sea entre los 5 y 15 centímetros, la tierra es buena porque tiene la adecuada proporción de barro y arena. En la siguiente imagen, donde dice antes de 5 centímetros, si se rompe antes de esos 5 centímetros no tiene suficiente barro. Entonces esto quiere decir que hay que agregarle una cantidad de barro que se necesite, ¿sí? O sea, más barro para poder ser adecuado. En la siguiente imagen, donde dice después de 15 centímetros, si se rompe a más de 15 centímetros, tiene exceso de barro. Esto quiere decir que entonces hay que agregar tierra blanca. Después de esto, bueno, vamos a hablar sobre las proporciones. Entonces, por una media de barro, agregar 4 medias de tierra blanca, lo que nos sugieren en el proyecto Taishin. Ahora les explicaré la preparación, bueno, la elaboración de los adobes. Y en primer lugar sería pues la preparación de la mezcla. Bueno, en la preparación de la mezcla, la tierra debe estar limpia de material orgánico y piedras. Se recomienda colarlo con zaranda número 4, como se muestra pues en la figura. En segundo paso, es importante pues para evitar que los adobes se deformen, pues calcular la cantidad adecuada de agua pues en la mezcla. En tercer lugar, para que la mezcla quede bien batida, estos recomiendan hacerlo con los pies o también ayudarse con un asadón. O también dicen que algunas personas que utilizan este sistema de elaboración, ellos dejan la mezcla en remojo un día para que pues esta absorba la humedad necesaria y se puedan desintegrar aquellas partículas gruesas que quedan. Ahora sigue la hechura de los adobes como tal. Entonces, pues para fabricar los adobes hay que tener en cuenta los siguientes pasos. El primero es limpiar el molde con agua para pues evitar que queden restos de la mezcla y se peguen pues en él. En segundo lugar, hay que realizar o hacer una bola con la mezcla y tirarla con fuerza pues al molde que ya se tenga. Después de esto se tiene que rellenar bien el molde. Hay que compactarlo bien con los puños hasta que estos quede seguro y que no hayan pues bolsas de aire. En cuarto lugar, hay que emparejar el adobe con una regla de metal o madera mojada. Y por último, hay que levantar el molde con mucho cuidado para que el adobe no se deforme. Por último, no, qué pena. En el otro paso hay que dejar secar al aire libre los adobes, ya que es al aire libre pero sin dejarlo que le dé el sol en los 3 primeros días, ya que se podría agrietar por el exceso de calor pues del sol. Entonces hay que dejarlo pues al aire libre, en la sombra. Ya después de 3 días, si se voltean los adobes poniéndolos de canto,
y de esta manera sí se puede dejar al sol mínimo otros 10 días más. Después de hecho ya, después de hacer eso, ya, ya que cuando los adodes estén bien secos se apilan de canto, procurando pues estivarlos, ponerlos uno encima de otro para que estos pues se puedan secar y cubrirlos. Y por último se realiza la prueba a ver si son de buena calidad o no. Entonces se coloca un adobe entre dos y después de subirse una persona de aproximadamente 150 libras de peso por lo menos un minuto para saber si están, si son de buena calidad. Ahora viene la parte de cimientos y sobrecimientos. Entonces, para realizar el cimiento y sobrecimientos deben de contar con un terreno seco, duro y plano. Entonces, la cimentación es una zanja mínima de 50 centímetros, como lo ven aquí en la imagen, de profundidad y 45 centímetros de ancho. El sobrecimiento es la estructura de piedra fraguada con mortero construida sobre el cimiento, o sea, 25 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho. Bueno, ahora en el sobrecimiento quedará insertada la vara de Castilla, que hará las veces de refuerzo vertical, o sea, los bastones, como se ve en la figura. Esta debe ser colocada pues de la siguiente manera. Primeramente se coloca una vara de Castilla horizontal en la que se amarrarán las varas verticales que deben colocarse a cada 64 centímetros de distancia y en el centro del grueso en la pared. La vara de Castilla debe medir aproximadamente 2 centímetros de diámetro y ser de una sola pieza. Rectos, maduros y libres. La parte más gruesa es la que se debe colocar en la parte de abajo. Posteriormente se rellena con piedra cuarta mediante acá. Posteriormente, como ven aquí en la imagen, se rellena con piedra cuarta mediana y con colocado en proporciones de una medida de cemento por 3 medidas pues de arena. En la siguiente imagen, las varas de Castilla deben ir desde el sobrecimiento hasta la solera de coronamiento. Ahora aquí vamos a hablar sobre la primera hilada que debe de ir, o sea, son las paredes cuatrapeadas. O sea, es un buen traslape o cuatrapeado de los adobes que permiten pues construir paredes mucho más estables. Por esto, en esta práctica se utilizan cuadrapedos diferentes en la primera y segunda pues, hilada. En la primera hilada está formada por adobes enteros y solo se usa una mitad al inicio de una de las paredes, como se observa aquí en la imagen. En la segunda hilada se utilizan adobes enteros y mitades, como pueden observar aquí en la imagen, para que la vara de Castilla atraviese todas las hiladas que forman la pared. Entonces, las paredes no deben ser muy altas, máximo 8 veces el tamaño del adobe, esto quiere decir unos 2.40 metros. Y los agujeros de las puertas y ventanas no deben ser muy anchos, una distancia de 90 centímetros de las esquinas. Bueno, ahora aparecen los contrafuertes y las sisas delgadas. Entonces, aquí están los contrafuertes, que son refuerzos verticales, como lo pueden ver aquí en la imagen señalado con naranja, hechos con los mismos ladrillos pues de adobe. Se construyen en las esquinas a cada 3 metros en las paredes y la distancia de los contrafuertes pueden cambiar pues cuando los modelos son más pequeños y pueden construirse antes de los 3 metros. Por otra parte importante es que es un aspecto el cual es para pues levantar las paredes, y el contrafuerte deben hacerse de manera simultánea, es decir, de forma perimetral, o sea, en forma de anillo. Después de eso
vienen las sisas delgadas, ¿sí? Para poder obtener una mejor solidez en las paredes se deberán pegar los adobes pues con una mezcla con las mismas proporciones de barro y arena con las que se fabricaron pues obviamente los adobes. Entonces el grosor de la sisa debe ser de 2 centímetros máximo. No deben colar más de 5 hiladas al día, ya que para permitir que la mezcla se pueda adherir pues bien. Después de esto, para que, ay, disculpen, me devuelvo un momento. Bueno, se me olvidó comentarles que para que los adobes queden bien pegados es indispensable humedecerlos un poco antes de pegarlos. Ahora sí, siguen los refuerzos de vara de Castilla. Como ven aquí en la imagen, para completar la resistencia de las paredes ante un sismo, es necesario colocar pues en toda la estructura y a cada 3 hiladas un entremado pues de vara de Castilla horizontal. Esto permitirá que aunque la casa se dañe no se caiga pues abruptamente así, no colapse mejor dicho. En la segunda imagen, el entramado de vara de Castilla debe amarrarse con alambre galvanizado número 18, pues en todas las intersecciones como se ve aquí en la imagen. Después de esto vienen las soleras o coronas. Entonces, la estabilidad, las soleras y coronas. Entonces, la estabilidad de la vivienda de adobe va a depender también pues de la colocación, ¿sí?, de la solera de un coronamiento. Lo que permite esta estructura es que éstas tengan un amarre de todas las paredes y esto garantiza una mejor pues, resistencia ante un sismo, y pues se recomienda hacerlo pues en 2 partes, ¿no? Entonces la primera solera, entonces pues esta se construye con un encofrado de madera, como lo ven aquí en la bolita de la imagen que se acerca. Si ven que hay un encofrado así de madera, entonces con 2 varillas de hierro corrugado de 3/8 y alacranes o grapas de hierro liso colocados pues a cada 20 centímetros. Acá mire cómo muestra el hierro de 3/4. Bueno, por otra parte es importante mencionar que las proporciones del concreto a emplear son de 2 medidas de grava, 2 medidas de arena y 1 de centímetro. Ya para el siguiente paso, a estas varas de Castilla se les debe de poner o colocarse un alambre de amarre en la punta para que estas puedan quedar fijas, como se ve ahí en la imagen. Para finalizar, pues la última imagen es la primera solera, pues que queda, ¿no? Si la alcanzan a ver, venga, les acerco un poco la imagen. Como pueden ver, ahí se nota la primera solera que se realizó. Ahora vamos para la segunda solera. Entonces aquí para la segunda solera se utilizará una estructura de hierro y pues una mezcla similar a la primera solera. Entonces no olvidar tampoco pues anclar, como ven aquí en la imagen, los pines que se dejaron en la primera con la estructura de la segunda, ¿no? Bueno, aquí en la tercera imagen, en la segunda imagen, es que es importante también que en la segunda solera se dejen pines que sirvan pues para anclar el techo, ¿no? Aquí como se observa. Y pues este es el resultado pues de la segunda solera. Como pueden ver, si ven, acá está la primera y pues la última es la segunda, y pues ahí se dejan los pines pues que sirven pues para anclar el techo, ¿no? Después de esto, ay, disculpen, viene ya pues el techo liviano que hay que poner por último paso. Entonces, como pueden ver aquí, está la forma en cómo se colocan pues el tejado, ¿sí? Entonces, en la primera imagen se coloca el polín C,
soldado a los pines que previamente pues se habían dejado, como los lo había mencionado antes. La distancia a la que se colocan pueden ser de 86 centímetros a 1 metro como máximo, pues también dependiendo pues del largo del techo al que usted pues desee, ¿no? Partiendo también pues de la cumbrera, aquí como se señala aquí en la segunda imagen con la flechita, o sea la parte más alta del techo, ¿sí? El primer larguero a varilla de 3/8 se colocará o se colocan bueno a 4 centímetros de distancia pues a partir de la cumbrera. Ya el segundo es a 36 centímetros del primero y el resto pues se colocan a una distancia de 40 centímetros según pues el proyecto de Taishin, ¿no? También comentan que no se debe olvidar que la inclinación óptima del techo debe ser de 30%, o sea 30 centímetros por cada metro de pared. Pues es la medida desde la cumbrera hasta el exterior pues de la pared. Por otra parte, recomiendan que no se debe emplear madera cruda como horcones ni teja de barro porque resultan demasiado pesadas pues para este tipo de sistema constructivo. Entonces que es importante recordar que en este caso de utilizar otra cubierta como lámina, la orientación de los polines pues variaría, ¿no? Dependiendo de eso. Y por último pues está el piso, ¿sí? Que pues es el último, digamos que el último proceso que hay que hacer. Entonces pues es ya dependiendo del gusto de la persona qué tipo de piso quiera conocer pues en este tipo de vivienda. Puede pues dejarlo en tierra, aunque pues la idea no es dejarlo en tierra, o pues puede cubrirlo con ladrillo de cemento, o si tal vez no les alcanza el presupuesto o tienen presupuesto pues pueden hacerlo pues ya con baldosa y ya eso sería todo. Cualquier pregunta, inquietud, pues espero me las hagan. Muchas gracias.